cualquier persona que simplemente no paga sus impuestos, y realmente una persona que se dedica a delinquir de forma habitual en delitos de alto impacto que son terriblemente nocivos para nuestro país, que realmente es la gente que pues deberíamos estar persiguiendo con este tipo de delitos. Entonces, básicamente son mis puntos. El delito debería de estar fuera de esta ley, debería de estar en la ley en el Código Penal Federal como un 400 ter. La pena es desproporcional comparada con el encubrimiento, y valdría mucho la pena elaborar una lista de delitos precedentes compatibles con ORPI para este tipo de testaferros. Siendo esto lo único que quisiera yo aportar a esta plática, les agradezco mucho su tiempo y espero haber sido claro y elocuente, porque viene mi sensei atrás de mí, Liz Padilla. Muchas gracias, Ilan, por tus reflexiones sobre aquellos delitos de alto impacto y aquellos delitos que preceden a este tema justo del lavado de dinero. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Liz Padilla, que es sensei de Ilan, para que cierre con nosotros esta mesa. Adelante, Lisbeth. Gracias. No, hombre, Ilan es mi querido amigo y pues la verdad que igual yo lo quiero muchísimo, lo admiro muchísimo, igual que a Diana, mi querida Diana, qué gusto saludarte. De verdad, qué honor compartir mesa con todos ustedes y también, bueno, con el licenciado, ¿verdad? Que viene de la Procuraduría Fiscal, que por ahí se me perdió el nombre, también Miguel Ángel Vences y mi querida Yulma, muchísimas gracias. Agradezco infinitamente a Juan Fernando Castillejos, también por el hecho de tomarme en consideración para estar aquí, y pues también al doctor David Merino, muchísimas gracias, y evidentemente también agradecer a la Unidad de Inteligencia Financiera, al doctor Santiago Nieto, por darme la oportunidad de compartir ideas aquí en este Parlamento abierto, que la verdad es sumamente importante, y agradezco que nos hayan tomado en consideración, y ojalá y estas ideas que estamos analizando aquí desde las 9 de la mañana, ojalá y sí tengan un impacto, ¿no? Un impacto fuerte con respecto a esta reforma que se pretende hacer a la ley antilavado, por no decir todo el nombre, ¿no? Pues bueno, comentarles que recordar que la ley antilavado, bueno, pues esa ley está direccionada a la parte de la prevención e identificación de las operaciones con recursos de procedencia ilícita. O sea, eso es lo que busca, prevenir e identificar el lavado de dinero. Pero una sentencia, ¿no? Una sanción por lavado de dinero, pues evidentemente la tiene que dar el Tribunal en materia penal. También, bueno, por ahí yo traigo otras líneas de investigación en donde a partir de la investigación de faltas administrativas también se puede llegar como dato de prueba todo eso que se obtenga a la parte de lavado de dinero, evidentemente desde el punto de vista penal, pero a mí me parece que esta ley antilavado está perdiendo algo de vista, mucho de vista, y es específicamente la parte de la corrupción. Hablamos tanto de corrupción, ¿no? Que, bueno, es que se combate el lavado de dinero en materia de corrupción, etcétera, y creo que no, me parece que son insuficientes las 17 actividades vulnerables que se encuentran en el artículo 15 de esta Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El lavado de dinero se da mucho en el servicio público, y como bien nos lo dijo mi querida Diana, que nos hizo un análisis excelso del artículo 400 bis, lavar dinero es cuando por sí o por interpósita persona, ¿no? Un sujeto o un grupo de sujetos, porque está en la fracción primera del artículo 2 en materia de delincuencia organizada, cambie, deposite, transfiera, obtenga de transporte, por cualquier motivo, así lo dice el tipo, y además con conocimiento, hay una reversión de la carga de la prueba, es decir, la propia Suprema Corte de Justicia de la Unión ha indicado que es una presunción juris tantum, es decir, salvo prueba en contrario. Entonces, tendrá que, efectivamente, este sujeto o este grupo de sujetos
demostrar que específicamente ese dinero, esos bienes o recursos de cualquier naturaleza no son procedentes de una actividad ilícita, son presunciones juris tantum, que en materia de delincuencia organizada las encontramos específicamente en el artículo 20 constitucional, apartado de fracción quinta, párrafo segundo, la reversión de la carga de la prueba en materia penal. Es más, la propia Constitución te dice, en delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio. Lo que en un sistema penal normal, bueno, pues eso sería, no puede ser, porque el dato de prueba no tiene valor probatorio, pero en delincuencia organizada sí. ¿A qué voy? A que la ley antilavado no tiene los alcances, ¿no? Las actividades vulnerables con las que cuentan no tienen los alcances para combatir la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos tenemos que ayudar de determinadas normas jurídicas, por ejemplo, un servidor público, ¿no? Que comete, digámoslo así, ¿no? O que está siendo investigado, mejor más técnico, que está siendo investigado por un delito de enriquecimiento ilícito. Está siendo investigado por un delito de enriquecimiento ilícito, pero a su vez no se le investiga por lavado de dinero. Precisamente en la mañana, ¿no? Y también a mediodía que estaban hablando de la Unidad de Inteligencia Financiera, por ello la necesidad de que la UIF esté dentro del comité coordinador que prevé el artículo 113 constitucional, del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. La Unidad de Inteligencia Financiera debe investigar, o sea, sabemos, ya nos dijo el licenciado Josué Contreras, el maestro Josué Contreras, que viene de la Procuraduría Fiscal, ¿no? Nos dice específicamente que pues ellos no investigan o no obtienen dato de prueba con respecto al lavado, ¿no? Sino con respecto a los delitos fiscales. Pues la Unidad de Inteligencia Financiera, sí, ella, de acuerdo al artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, de las disposiciones generales de la Ley de Instituciones de Crédito, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la facultad de investigar. Por ahí, bueno, había algunos temas donde decían, ¿sabes qué? La UIF no investiga, solamente obtiene datos. Bueno, pues esos datos del sistema financiero, esos datos la UIF los puede investigar con respecto a los servidores públicos. La corrupción no se refiere específicamente a las empresas, digamos, no de forma especial, sino que se refiere a los servidores públicos y a los particulares que tengan algún tipo de relación con actos de corrupción respecto al título 10 del Código Penal Federal. Y si hacemos una comparación, ¿no? Más bien los unimos, los conectamos con el artículo 400 bis, te dice todo aquel capital que sea resultado de una actividad ilícita. Y más adelante, el propio Código Penal Federal te dice, se entiende por actividad ilícita cualquier delito cometido que tenga un resultado económico y que además de ello, que tenga un resultado económico y que además de ello, no se pueda demostrar la licitud del capital. Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo propongo en este parlamento abierto para efecto de lavado de dinero? Y además, lo que se pretende es la recuperación de activos, ¿verdad? Porque si bien es cierto que la UIF ha hecho un maravilloso trabajo en el bloqueo de cuentas bancarias, ello no implica que hay recuperación de activos, porque todavía falta el proceso penal, en donde al sujeto que se le bloquean las cuentas bancarias, específicamente se le tiene que dar el derecho a la defensa, se tiene que defender en un procedimiento. Aunado a lo anterior, entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera, de facto, debería investigar a todos los servidores públicos, es más, aquellos que inclusive quisieran entrar al servicio público. O sea, no por una denuncia, sino tendría un artículo específico que le dé esa facultad pero obligatoria desde un aspecto deóntico, normativo de la obligatoriedad, que le dé la obligatoriedad a la Unidad de Inteligencia Financiera de revisar a los servidores públicos. Así, diputados, senadores,
También falta la parte municipal. En la parte municipal hay muchísima corrupción y muchísimo lavado de dinero. Evidentemente, la unidad de inteligencia financiera, esos alcances en materia municipal no los tiene porque solamente en materia federal es donde, si no estoy equivocada, es donde tiene que específicamente entrar en ese punto, pero insisto, la parte de la corrupción se tiene que, o sea, ahorita se brinca. Ningún delito cometido por hechos de corrupción está en delincuencia organizada. No podemos específicamente investigar ni aplicar los los principios del derecho penal de excepción a un acto de corrupción. Sin embargo, podemos utilizar este tipo penal, que es el 400 bis, que es como el sol en un sistema planetario, ¿no? Tenemos operaciones con recursos de procedencia ilícita en extinción de dominio. El artículo 22 constitucional lo prevé. Tenemos operaciones con recursos de procedencia ilícita en un resultado de una investigación administrativa disciplinaria. Tenemos operaciones con recursos de procedencia ilícita en una investigación en materia de derecho administrativo sancionador, el procedimiento de la unidad de inteligencia financiera para bloqueo de cuentas. Tenemos operaciones con recursos de procedencia ilícita en materia de delincuencia organizada. El problema es que específicamente no existe esa coordinación, porque no la hay, en el ámbito del comité coordinador. Puede haber una coordinación entre una dependencia y otra, ¿no? Pero en el ámbito del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción no existe. Es más, hay autoridades investigadoras que no saben cómo darle vista a la unidad de inteligencia financiera. Así de simple. Es más, hay incluso en el comité coordinador se requiere también la creación de tribunales penales especializados en combate a la corrupción. Todos los jueces, ¿verdad? Jueces de control, jueces de juicio oral, los unitarios, jueces que conforman los tribunales de enjuiciamiento, llevan de todos los delitos, violación, robo, todo, incluidos los de corrupción. Debe haber un ámbito específico en donde estos jueces sean especializados en el ámbito de corrupción. Tener una coordinación tal, ¿verdad? Se hablaba de la parte de la capacitación, que para mí es muy importante, porque yo les decía a las autoridades investigadoras, ¿cómo vas a saber tú que aquí puede haber indicios de un lavado de dinero si ni siquiera conoces el tipo? Si ni siquiera sabes cómo funciona. ¿Cómo le vas a dar vista a la unidad de inteligencia financiera si no sabes cómo? ¿Cómo vas a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información? ¿Cómo vas a obtener la prueba lícita? Entonces, específicamente, yo cierro, ya casi termina mi participación, no me quiero lanzar muchísimo tiempo, pero yo les quiero comentar que urge que en la ley antilavado exista un artículo en donde específicamente se refiera al combate a la corrupción. No solamente el lavado de dinero se da en el sistema financiero, y eso nosotros lo podemos ver, observar del propio artículo 400 bis, cuando te dice, cuando el capital ilícito pase por el sistema financiero, entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá que denunciar, ¿no? Por ejemplo. O sea, no solamente es así. El lavado de dinero se da en efectivo. El lavado de dinero se tiene en bienes. No es posible que tengamos magistrados que tienen bienes, ¿verdad? Bienes, un montonal de bienes, que tengan a su familia estudiando en Alemania, por ejemplo, y que no se les toque un pelo. Se está olvidando el tema de la corrupción. Por eso en México no avanzamos, ¿verdad? En cuanto al combate a la corrupción, porque solamente queremos estar combatiendo, ¿no?, el lavado de dinero desde la perspectiva del sistema financiero. Pero no hacemos investigación a fondo para efecto de todos esos sujetos que además, ¿no?, son servidores públicos incluso en la actualidad, y que no se les hace un análisis de cuáles son sus bienes, de dónde vienen sus bienes, y no solamente eso, que se les inicie una investigación en materia penal y que ellos vayan a demostrar
y que se aplique la Ley Nacional de Extinción de Dominio. La Ley Nacional de Extinción de Dominio prevé el aseguramiento de bienes como medida cautelar en el 175, fracción segunda, incluso antes de iniciar la demanda, porque es materia civil, la demanda en materia de extinción de dominio. Eso no lo hemos visto, lo digo como ciudadana, no lo hemos visto, ¿no? Con grandes servidores públicos. Solamente los vemos con gente, ¿no? O con los pequeños o con los enemigos. Y bueno, pues ya me sonó el reloj. Cualquier duda, pues aquí estoy a sus órdenes. Entonces, concluyo con esto. La Unidad de Inteligencia Financiera me parece que tiene que estar en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Debe crearse un artículo con un elemento deóntico de obligación en la ley antilavado, en donde se investigue a los servidores públicos por el simple hecho de ser servidores públicos. Ese es el tema fundamental. Y como tercer punto, dentro del comité coordinador también tienen que estar jueces o tribunal de enjuiciamientos en materia de juicio oral con respecto a los delitos cometidos por hechos de corrupción, especializados, porque nada más se fueron por el ámbito del Tribunal de Justicia Administrativa en la parte de responsabilidades administrativas. Agradezco el favor de su atención. Muchísimas gracias. Gracias, Liz. Muy buena reflexión. Gracias, Diana, Josué. Y antes de ceder la palabra al diputado Oscar y al doctor Merino, me hicieron reflexionar los ponentes y me vino a la mente una frase que recuerdo mucho de Demóstenes, que dice que todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa, que es mucho de lo que acabas de comentar. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Yulma por su moderación y a toda esta mesa que nos acompañó. Agradecemos que esté con nosotros el doctor Nieto, nuevamente acompañándonos en la sesión. Me voy a permitir cederle la palabra al coordinador del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión, el doctor Merino, para despedir esta mesa y que junto con el doctor Nieto, si tiene algún mensaje final, podamos dar por terminados estos trabajos. Muchas gracias. Doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias, Juanfer. Bueno, pues agradecer también a los expositores, a nuestra moderadora, la licenciada Hernández, muchas gracias, a la doctora Liz Padilla, al maestro Josué Contreras, nuestros saludos al señor procurador, por favor, y se les manda un abrazo, te estimo mucho, querido amigo, de verdad, un gran trabajo el que están haciendo. El maestro Ilan Katz, también, de admiración y cariño. La mesa de Ana Romo, muchas gracias por esa representación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y bueno, pues yo simplemente decir que este ha sido un esfuerzo conjunto de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción a través del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión del YAU, el cual tengo el honor de coordinar, pero que realmente el trabajo del YAU es el trabajo de cada una de las organizaciones e instituciones que amablemente nos apoyan. Quiero agradecer también al equipo de la Unidad de Inteligencia Financiera que ha apoyado para la conformación de este Parlamento Abierto. Y no quiero dejar de mencionar a los equipos técnicos, tanto de la UIF como del YAU, que han estado desde hace algunos días coordinando el tema de la transmisión en vivo en los canales, las plataformas, las ligas. Muchas gracias por el esfuerzo que realiza todo el equipo que no se ve, pero que está atrás de este gran esfuerzo. Gracias a todos por ajustarse a la agenda. Y bueno, estamos trabajando en beneficio de tener una legislación moderna, operativa, funcional y eficiente principalmente en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Se tocaron temas en este Parlamento que están fuera del proyecto que se ha presentado, pero que consideramos importantes el que se tomaran en cuenta desde ahorita, como el tema tecnológico, el tema de la importancia del compliance, pero que sin embargo robustecen o sentimos que robustece todo el trabajo que el gobierno mexicano está haciendo de la mano de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera, liderada obviamente pues, por el secretario de Hacienda y el señor presidente. Le cedo la palabra al doctor Nieto. Muchas gracias a todos y bueno, estamos para servirles en el YAU lo que se les ofrezca. Encontrar en nuestra página de internet y de verdad muchísimas gracias. Lo hemos hecho con mucho cariño hacia ustedes, hacia México y hacia nuestras instituciones. Gracias, doctor Nieto. Tiene el uso de la palabra, por favor.
Muchísimas gracias al doctor Merino, agradeciendo mucho esta última mesa. Empecé a escuchar a partir de los planteamientos de Diana Romo. Tu saludo, por supuesto, a todas y todos ustedes, a Ilan Katz, a Josué Contreras, un saludo a Carlos Romero, por favor, de mi parte, a la doctora Liz Padilla, por supuesto, a la moderación, a la licenciada Yulma. Pues, creo que vale mucho la pena las reflexiones del día de hoy. Primero, pienso mucho en cómo empezamos con las palabras de Carmen Medina y sobre qué etapa de las 3 etapas del lavado de dinero íbamos a poner más énfasis, ¿no? En la colocación, la estratificación. Y la verdad es que siempre he pensado que depende el contexto y el tipo de institución que tenga que estar combatiendo esto, pero o evidentemente también del tipo de sujeto obligado, ya sea sistema financiero o sujetos obligados por actividades vulnerables, pero creo que las reflexiones de hoy nos llevan a un perfeccionamiento de la norma. La posición originaria era, pues sí, evidentemente cumplir con el estándar internacional, pero creo que las reflexiones de hoy nos llevan a algo más, como lo dijo el doctor Merino, algo más de lo que se ha planteado en las iniciativas. Evidentemente hay una preocupación, me quedo sobre los sujetos obligados por actividades vulnerables, sobre todo en el cumplimiento de los estándares internacionales por costos o por nuevas obligatoriedades. Creo que eso se puede resolver en las reglas de carácter general. Creo que hay que ver también los temas de tiempos para poderlo instrumentar sin que caigamos en el problema que planteaba el doctor Merino de la simulación y por supuesto que no caigamos en un incumplimiento en efectividad. Tener un marco normativo fuerte en materia técnica, no tener un problema de efectividad en su cumplimiento. Yo reconozco todas las menciones que se han hecho sobre el Sistema Nacional Anticorrupción respecto a los elementos del beneficiario final, los temas relacionados con la figura del testaferro. Me llevo las reflexiones que plantearon tanto Ilan Katz como Diana Romo, por supuesto la reflexión de Liz Padilla respecto al Sistema Nacional Anticorrupción y a cómo introducir esta responsabilidad para la revisión de todas y todos los servidores públicos. Y bueno, la reflexión sobre alejar la UIF de la política y sí generar un mecanismo para cumplir de mejor forma con la obligación y por supuesto de perseguir todos los delitos precedentes. Creo que las reflexiones de hoy son muy importantes. Nosotros, los equipos técnicos, tanto del IAO como de la UIF, hemos tomado notas. La labor coordinada a la que hacía referencia Josué Contreras, creo que también es muy importante entre el SAT, la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera, pero bueno, sobre todo que podamos ir avanzando en estos procesos de cumplimiento de los estándares en personas políticamente expuestas, en beneficiario final y bueno, evidentemente en lo que se ha planteado también por Liz Padilla, la idea de la extinción de dominio, al final como un objetivo final. Necesitamos ir avanzando en decomiso, en sentencias condenatorias y eso también implica algo más evidentemente que la ley de prevención. Yo solamente quisiera felicitarlas y felicitarlos, agradecerles a todas y cada una de ustedes, a todos y cada uno de ustedes por estas aportaciones a este debate público tan importante y al doctor David Merino, bueno, devolverle no solamente el uso de la voz, sino agradecerle pues toda la gestión y el encabezar un proyecto tan importante como este Parlamento abierto. Pues por mi parte es todo. Nuevamente no me resta más que agradecerles a todas y cada uno de ustedes.